Y de alguna forma seguimos instalados en la ancestralidad porque hablamos de naturaleza y sus códigos ocultos, sus misterios. Desde tiempo inmemorial los dioses moraban ahí arriba, enviaban sus mensajes. De alguna forma la tempestad, la lluvia, la tormenta era una manera de expresión de esas deidades que estaban siempre lejos también. Hubo algunas personas que se dieron cuenta de que en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas también, ocurrían cosas como que la lluvia se transformaba en otra cosa, repentinamente. Lluvias de sangre, como en Brasil, lluvias de objetos o de animales. Llamaron mucho la atención las lluvias de peces y las precipitaciones de batracios en diferentes momentos de la historia. Ya los romanos registraban en libros como el de Obsecuente las anomalías. Del cielo caían cosas inexplicables y sin duda el ser humano de la antigüedad expresaba ese temor como una profecía escrita en ese mundo celeste. En aquellos tiempos el concepto de hasta dónde llegaba el universo no es el de la era espacial de hoy. El cielo era un sitio muy raro. Podía estar evidentemente la morada o la luz definitiva que estaba después de la vida, en la existencia eterna, pero también ocurrían fenómenos de este tipo. El concepto mala suerte, el concepto maldición. Charles Fort se fue acercando a todas estas historias y se acabó convirtiendo por mérito propio en uno de los grandes defensores de lo extraño. Cuando la rutina, cuando la realidad que conocemos se agrieta, se abre paso otra cosa absolutamente ajena a lo humano y se manifiesta. Charles Fort cuenta la leyenda y la verdad que llenó su departamento con miles de cajas de zapatos donde iba coleccionando hábilmente y con precisión de relojero suizo todas esas cosas, casi como una agencia de noticias personal, que ocurrían en el globo. Se convirtió, por tanto, en el primer perseguidor de misterios y divulgador de estos. Hubo otros mucho antes, es verdad, pero no con su meticulosidad. Ahora se cumplen 100 años de una obra impresionante, el Libro de los Condenados, porque para Fort todo esto eran hechos condenados, hechos que nos decían algo, que significaban algo, que hablaban al ser humano, pero el ser humano no hacía caso, solo los escondía, los ocultaba, los silenciaba o le atemorizaban, y por todo eso los encerraba como él hacía con las fichas en cajas de zapatos. ¿Qué les parece si en homenaje a Fort recordamos un poco su biografía, sus aventuras y los casos que investigó? Porque les diré una cosa, no es muy distinto lo que investigaba Fort hace 100 años de lo que se cuenta cada domingo en Cuarto Milenio. Y solo por homenaje a un colega pionero debemos prestarle los siguientes minutos. Y homenajeamos al gran Charles Fort con nuestro sociólogo de cabecera, Pablo Vergel. Bienvenido, compañero. Hola, Iker, buenas noches. Estamos ya, bueno, nunca mejor dicho, ¿no?, dentro de la órbita de ese mundo paralelo de la alta extrañeza. Nuestro querido amigo, que con su proyecto impresionante de reediciones anómalas saca el Libro de los Condenados, que, bueno, ¿qué supuso este libro? Es que estamos hablando, de alguna forma, de un padre espiritual, ¿no? Sí, estamos ante podríamos llamar el patrón de la alta extrañeza, ¿no? En 1919, hace casi prácticamente 100 años, Charles Fort publica este libro que se llama El Libro de los Condenados, como tú bien has comentado, y en el cual es pues, una especie de enciclopedia donde se dedica a recopilar una serie de hechos anómalos que él ha ido recopilando a lo largo de muchos años. Él era una rata, por así decirlo, de biblioteca. Yo ya quiero reivindicar un poco también al ufólogo de salón, donde yo me ubico un poco, ¿no?, frente a la gente que habéis trabajado tanto el campo, los 100.000 kilómetros tras los ovnis. Pues Charles Fort era una verdadera rata de biblioteca. Es un archivador. Sí, sí, es un archivador. Es más, la leyenda es que él en cajas de zapatos, en miles de cajas de zapatos, la leyenda, que iba metiendo todas las fichas, ¿no? Y que con un sistema casi computerizado para la época, ¿eh? Y que sabes que regularmente destruía arrepentido porque consideraba que su empresa era fútil, ¿no? Y luego volvía a recopilarlos, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, pues Charles Fort hizo una recopilación de distintos sucesos extraños, pero hay una salvedad que es importante hacer. Luego él abre una senda. Para muchos el Libro de los Condenados es un libro de locos,
pero él abrió una senda que luego veremos como mucha gente le recoge el testigo. Pero hay una cosa que es muy importante precisar sobre el trabajo de Charles Fort, es que todas sus fuentes son científicas. En todo momento está trabajando con revistas de sociedades científicas, anuales de astronomía, hasta arqueología, distintas revistas que van dando, son testigos de casos de anómalos, ¿no? de situaciones difíciles de explicar según el paradigma científico, ¿no? Hay gente que le ha llamado el apóstol de la excepción, ¿no? El reivindicador de la herejía, ¿no? Y el nombre del libro no es casual, el libro de los condenados. Fíjate qué potente suena, ¿no? Si lo piensas. Todo eso que queda al margen del avance científico. Pero por cierto, Pablo, antes de entrar en ello, ¿este hombre quién es? Es decir, ¿surge prácticamente de la nada? ¿Se inventa un oficio nuevo? ¿Es, podríamos decir, el padre del periodismo del misterio también? Es decir, culpable de que quizás estemos aquí es puede muchas ser él, cosas, ¿no? es que es un, vamos a ver, es una disrupción, es una ruptura, es este tipo ¿por qué hace lo que hace, no? ¿Por qué de repente lleva todo su esfuerzo, anhelo en una sociedad en la que esto no estaba permitido? Existirían los tabloides, los cuentos más o menos macabros, pero la idea de recopilar historias reales de misterio, no. Prácticamente no. Bueno, Charles Fort nace en 1874 en Albany, en el estado de Nueva York, y él pues es un pequeño burgués de familia acomodada que tiene la suerte de, a través de una modesta herencia, poder dedicarse a lo que en aquella época se llamaba el diletante, ¿no? Esa especie de investigador amateur que trataba ciertos temas heterogéneos, ¿no? con sus medios, ¿no? Él había sido naturalista, él había estudiado pues los insectos, la geología, ¿no? Y poco a poco va entrando en ese mundo y empieza a darse cuenta de que empieza a encontrar ciertos destellos de cosas que no encajan con el paradigma científico, ¿no? Y él se da cuenta enseguida de una mecánica que es el pensamiento científico convencional: aparta, ¿no? Segrega, descarta. Esto no interesa, vamos a mirar a otro lado porque la ciencia, esto no encaja, y es una especie de pensamiento circular. Como esto no encaja con lo que es el paradigma imperante, que es un concepto que después será filosóficamente Thomas Kuhn acuña, pero que él ya anticipa, ¿no? Habla como del espíritu dominante. Sí, él habla de espíritus dominantes que... Espíritus dominantes que definen, fijaos qué interesante esto, hablamos de 100 años. Alguien que dice... Hay espíritus dominantes, hoy diríamos casi influencers o creadores de opinión o verdades establecidas que nadie discute, pero a los márgenes de esas verdades están pasando cosas. Cosas como cuáles, por cierto. ¿Qué le va llamando la atención a Charles Fort? Bueno, pues... ¿Cuáles son sus catálogos? Sí, Yo he hablado de las lluvias extrañas, pero sí, mucho las más. lluvias extrañas es el más clásico, y de hecho cualquier persona que habla de Charles Fort pues siempre representa las ranas cayendo, la lluvia de peces, ¿no? Pero él va mucho más allá. Él es uno de los primeros criptozoólogos. Él habla, por ejemplo, de la bestia de Devonshire. Él también habla, por ejemplo, de la criptoarqueología, de cosas como los oparts, estos out of place artifacts, objetos fuera de su tiempo, ¿no? Es padre de esto también. Sí, él anticipa cosas todo. petrificadas, por ejemplo. Claro, porque todo esto, a ver, él no lo descubre, siempre lo habían descubierto otros investigadores y otros científicos, pero nadie se había dedicado a pensar que ese tipo de excepciones, ese tipo de anomalías podían construir un cuerpo de conocimiento interesante, Es ¿no? un catalogador de lo excepcional. Claro, por supuesto. Objetos fuera de su tiempo, pues... Unas monedas que no concuerdan en un territorio que no concuerda, por ejemplo, Pablo. Por ejemplo, en Illinois, en 1917, están haciendo unos trabajos hidráulicos y de repente, a varios metros de profundidad y cerca de los túmulos indios, que sabes que en el centro de Estados Unidos son también unas construcciones ancestrales de los nativos de allí que despiertan bastante curiosidad, pues cerca de allí, en uno de esos trabajos, a bastantes metros de profundidad en el barro, encuentran una moneda romana, ¿vale? Con una inscripción de un emperador, ¿no? Esto, a priori, pues es una cosa que crea perplejidad, ¿no? Entonces, hay una situación muy curiosa, porque el operario, o esta persona que la encuentra, la lleva al Instituto de Arte de Chicago, la coge un doctor, profesor de arte, de historia del arte de la universidad, y certifica que es una moneda romana. Pero él no se quiere responsabilizar, él no quiere saber nada de las implicaciones que esa moneda tiene, ¿no? En todo momento lo que se dice es que esto ha sido una broma pesada, claro, ¿no? Pero Charles Fort reflexiona y dice, es una moneda valiosa, verdaderamente una moneda del siglos antes de Cristo, verdaderamente valiosa del Imperio Romano. Que alguien se vaya a dejar esa moneda para gastar una broma, hombre, pues está dentro de lo que se puede especular. Investigador de lo extraño, y esa extrañeza nos lleva incluso a temas mucho más extraordinarios o populares, pero que claro, no tenían viso de realidad cuando Charles Fort empezó. Hablamos de uno de los pioneros de los ovnis,
cuando el concepto ovni no existía. No, él prácticamente nunca utiliza el término ovni, porque como tú bien sabes, esa etapa de la ufología moderna se inicia en 1947, pero él ya da fe de que están produciéndose una serie de avistamientos de objetos y artefactos extraños que no tienen explicación. En primer lugar, también habla, por supuesto, de las oleadas famosas de los airships, Cuéntanos, sí, ¿qué era esto? 1800... Porque nuestro público puede decir, bueno, Pablo, y si antes de la era ovni platillo volante, que se inicia en junio del 47, había otros artefactos que provocaban lo mismo en la sociedad, en el inconsciente colectivo, ¿cómo eran esos objetos? ¿Qué diferencia había? Bueno, esto tiene que ver mucho con la famosa oleada de los airships de 1897, que en todo Estados Unidos empiezan a aparecer extraños artefactos que, para que la gente se haga una idea, serían una especie de pequeños dirigibles steampunk con poleas, hélices... Maquinarios, ¿eh? No cosas etéreas. No cosas etéreas, no son los ovnis holográficos de nuestra actualidad, ¿no? Y de los cuales no descendían extraterrestres, descendían gente de la Antártida o extraños doctores, todo muy Julio Verne, ¿no? Y esto lo refleja, ¿no? Pero ya aparecían constantes que son muy curiosas. Por ejemplo, en vez de bajar con la típica escalerilla, dejaban caer una escalerilla de cuerda, ¿no? Y eran hombres con monos grises y cinturones, que tú sabes perfectamente. La idea, Pablo, ya estaban ahí del visitante extraño... Sí. Que asombra al mundo y que llega ahí, bueno, es curiosísimo. Y luego, bueno, Charles Fort analiza todos esos casos, pero llega a un caso que para mí es bastante sintomático, bastante, para mí, reseñable, que es que en su libro es testigo de la primera foto que ha habido de un avistamiento ovni en la historia. Es un caso muy interesante y que también tiene que ver con el patrimonio cultural en castellano, porque se produce en México, en Zacatecas. El ingeniero José Árbol y Bonilla, es el director del observatorio de la Universidad de Zacatecas, que es una localidad a 2.500 metros de altura, ¿no? Y entonces, en aquella época era muy normal hacer observaciones al Sol, ¿no? Estaban haciendo con su pequeño telescopio intentando hacer observaciones al Sol. Y de repente empieza a haber una serie, a través del telescopio, observando el Sol, como una serie de objetos empiezan a atravesar el Sol. Era a las 8 de la mañana... Y empieza a contar, llega a contar hasta más de 300 durante varias horas objetos que van cruzando el Sol, ¿no? De hecho, el espacio de tiempo es tan largo que le da tiempo a hacer lo que es la primera foto. Estamos hablando de esto, ocurrió en agosto de 1883 y en 1886 la Revue d'Astronomie de Populaire publica lo que sería lo que se entiende que es la primera foto de un ovni, que es que históricamente... Una araña cruzando De hecho, vamos a ver, hay bastantes hipótesis que intentan explicar qué vio, porque es un avistamiento curioso, se produce durante bastantes horas y este señor, lo primero que hizo, que es muy interesante, fue hablar con México, la Ciudad de México, DF y Puebla, a ver si ellos habían visto algo parecido. En principio no. Entonces él sospecha que a lo mejor era algo que no estaba a tanta altura. Adivina cuál fue la hipótesis número uno, porque si en el siglo XXI fueron los drones los grandes sospechosos habituales de todos los avistamientos... Antes los globos sonda. Sí, y luego en esta época eran los pájaros, ¿no? Y es muy curioso porque dicen que podía haber sido una corriente de pájaros migratoria que pasó por donde él estaba mirando y que, bueno, él los interpretó de aquella manera, pero estamos hablando de horas, de pasaje de horas. Es muy curioso porque también uno de los sospechosos habituales de este avistamiento es la grulla canadiense, que ya sabes que también le acusaron de estar detrás de los avistamientos del Bosman, o sea, que imagínate. O sea, siempre había ya en la época, siglo XIX, unas personas que investigaban lo extraño, esto es lo que nos interesa a todos, y unas personas que descartaban lo extraño. Sí, porque... Esa pelea va a ocurrir siempre. Claro, y es una parte fundamental del libro de Charles Fort, el libro de los condenados. Él quiere reivindicar todos esos datos que la ciencia sistemáticamente y de manera circular, es decir, si no entran dentro del paradigma los tengo que apartar, no pueden formar parte del pensamiento convencional, ¿no? Es como tú decías antes, el dominante. Charles Fort llega a hablar hasta de una especie de hipnotismo cultural, ¿no? Es decir, estas cosas tienen que ser descartadas porque no entran dentro del paradigma, ¿no? Y entonces, pero está hablando de cosas muy actuales. Sí, y aparte, lo que estamos diciendo, estamos hablando de revistas científicas. Sí, de la época. Luego, y Tomás, tú concebiste este trabajo, El retorno de los brujos de Powell Siberger coge esa estela, pero ahí ya se basan mucho más en leyendas, o por ejemplo todo el paraíso perdido, ese trabajo de recopilar las leyendas que también es muy importante, pero Charles Fort hace otro trabajo, ¿no? Charles Fort, él sí que es verdad que es un recopilador de anomalías, pero también lo hace con una intención. En primer lugar, él quiere demostrar que el mundo es más extraño de lo que nos puede parecer dentro de una pizarra o dentro de una cuadrilla o dentro de una tabla de un científico. Y segundo, también quiere demostrar que la ciencia está pecando de dogmatismo a la hora de descartar ciertas cosas. Y estamos en plena época donde la ciencia, la ilustración, arrasaba con todo. Entonces, ¿por qué esta anomalía?
no tenemos conciencia clara de si él vivió algún acontecimiento. Sí que sabemos que después él se especializa, que es un territorio común para los que hemos investigado cosas, ¿no? Pasa quizá de los hechos más aéreos o puntuales a las corrientes que tenían que ver con la parapsicología, con lo profundo del cerebro, con las apariciones. Pero ojo, yo he hablado de lluvias, pero las lluvias eran tan macabras como lluvias de carne, lluvias de sangre, lluvias que cuando tú vas viendo el catálogo y todo absolutamente registrado te impresiona. Y luego hemos visto a otros muchos investigadores que contaban los mismos casos, e incluso Ford dice una frase, y a ver qué les parece a ustedes esta frase de Charles Ford hace 100 años. Una frase brutal que nos habla de que no somos tan libres como creemos, pertenecemos a alguien, ¿no? Sí, somos propiedad. Somos propiedad. We are property. ¿De quién? ¿De quién? Bueno, de hecho es que en el libro de los condenados podemos encontrar casi la simiente de muchas de las corrientes de pensamiento heterodoxo que hoy en día vivimos. En particular, me gustaría hacer un homenaje que tú lo conoces muy bien, a Salvador Freixedo. Que acaba de dejarnos hace poco. Sí, y su apasionante visión de cómo los dioses son una especie de entidades que nos parasitan y nos sojuzgan y a las que... Un poco diabólicos. Sí, sí. Pero él decía que éramos una granja. Él decíamos que también tiene que ver con el título de Salvador Freixedo de la granja humana, y decíamos que quizá nosotros somos la propiedad de una especie de... Él le gustaba mucho utilizar el concepto de los tamerlanes, ¿no? Los guerreros de Oriente, los hunos, todo este tipo de que también tiene que ver un poco con Flash Gordon, ¿no? Esta especie de civilizaciones espaciales que iban arrasando, y que nosotros a lo mejor era una especie de granja que nos habían dejado ahí para luego venir a cobrarse su tributo, ¿no? Esto hace 100 años, este investigador del misterio... Estas mismas teorías que ahora están reverdeciendo y que muchos youtubers conspiranoicos... Reptilianos... Oye, sí. Todo esto que escucháis muchos jóvenes de nuevas, un tipo hace 100 años ya lo argumentaba y lo contaba. Lo que es raro es que antes de él hay muy pocos ejemplos. Por tanto, ¿qué tiene este hombre de genial? Solo con sus archivos. Como decía, para darle más dramatismo a la historia que lo tiene, como decía Pablo Vergel, a veces se cabreaba repentinamente con un tema... O pensando que y quemaba o destrozaba aparte y luego volvía a empezar. Con lo cual Charles Ford también tenía una mentalidad muy especial, ¿no? Sí, pero él reinventó el mito de Sísifo, ¿no? Él estaba permanentemente deshaciendo y rehaciendo su trabajo porque él al final veía un poco fútil, ¿no? Él al final intentaba... el misterio para él era algo que tenía que ser resuelto, ¿no? Y muchas veces pues se encontraba con que llegaba a un montón de callejones sin salida donde él especulaba de manera radical, con bastante sentido del humor, y donde intentaba hacer avanzar la ciencia, ¿no? Pero muchas veces lo surrealista de todo yo creo que le podía, y tenía estas crisis cíclicas donde acababa diciendo, bueno, nada, esto tiene sentido. Y luego también hay que decir que él él publicó el libro de los condenados, luego publicó Law, luego publicó Newlands, como tú has dicho, va tratando distintos temas, pero en cierta manera se sentía un poco incomprendido, ¿no? Yo creo que a nivel científico y filosófico aportó bastantes cosas que luego fueron conceptos que se han trabajado a nivel normativo, como puede ser el paradigma científico, y se sintió un poco ninguneado, ¿no? Entonces también veía un poco... solitario también. Sí. Sin embargo, tenía lectores, ¿no? Claro, por lo menos ¿esto fue un bestseller de su época? Sí, no directamente, pero poco a poco, y él le empezó a llamar mucho la atención, empezaron a gotear gente que había leído el libro, había plantado una simiente. Este libro, que parecía una locura, había abierto una senda que mucha gente empieza a recorrer, ¿no? Bueno, lo interesante, Pablo, es que, y sobre todo siempre pensando en que nuestros amigos hagan luego su investigación. Claro. No todo el mundo tiene una revista con 40 años de vida y con gran prestigio, que se llame Fortean Times, es decir, tiempos forteanos, ¿en honor a quién? A Charles Ford. Sí. O por ejemplo este cómic que tienes aquí, o sea, historietas gráficas sobre este icono que nos parece eso, una especie de personaje, y que existió realmente, y que con sus siguientes trabajos ahondó. ¿En qué? ¿En la parapsicología? ¿Le empezó a interesar? Sí, como tú bien has dicho, yo creo que a muchísimos científicos o muchos estudiosos de lo paranormal empiezan siempre intentando llegar a conclusiones objetivas sobre fenómenos naturales. Luego todo el mundo acaba descubriendo que estos temas son bastante más etéreos y tienen una carga humana muy importante, y como muchos otros, le pasó a Jacques Vallée, le ha pasado a muchísimos investigadores, acaban entrando en otras coordenadas un poco más psicológicas, más parapsicológicas, más humanas, ¿no? Es un pionero en el concepto de que convivimos con otras
con otros planos de existencia, claro, ¿no? Pero es que esto no lo contaba nadie. O sea, o lo contaban autores a nivel de pura ficción, pero no con investigadores. Estamos hablando que este libro se escribe antes de Einstein. Estamos hablando había un concepto del mundo mucho más clásico, ¿no? ¿Qué más temas le debemos a Ford, Pablo? De los temas que tocamos habitualmente, los del mundo del misterio, ¿qué temas ya tocó Ford, de alguna manera? Bueno, pues sobre todo él, ya hemos dicho, hizo la protoufología. Y luego, sobre todo, la arqueología alternativa, ¿no? Él trabaja mucho... También es padre de todo esto, o sea... La edad de oro que buscaba Javier Sierra, estas civilizaciones un poco Lemuria, todo este tipo de... Él ya empieza a trabajar con eso, ¿no? Continentes perdidos, tierras hundidas, civilizaciones que llegaron a un nivel de gran conocimiento tecnológico y desafiando la naturaleza desaparecieron. Todos esos viejos mitos los reverdece con investigación. Y luego la superastronomía, que es un concepto... La superastronomía, no la astronomía. Él tiene una idea fabulosa del orden cósmico, ¿no? Él, de hecho... Hay que intentar profundizar, ¿no? Para él la caída de, por ejemplo, la lluvia de carne que se produce en Kentucky en 1876, de la que está completamente certificada de que se produjo, o sea, New York Times, distintos periódicos la certificaron, ¿no? Para él no era un simple hecho anómalo, para él llegaba a decir que era un camión o una nave espacial de carne que se había como un camión de Coca-Cola que se estrella en una autovía y desparrama su mercancía. Tenía clarísimo que esos otros... Claro. Había un orden cósmico, y entonces habla también del mar de los supersargazos, una especie de éter cósmico que hay entre los mundos, donde hay una especie de, por así decirlo, donde se mezclan las atmósferas y donde flotaban pues navíos varados, naves espaciales varadas, ejércitos perdidos, ¿no? ¿Se diseñaba Blade Runner en su mente de alguna manera? Sí, pero hace 100 años. Él generaba una especie de universo donde distintas civilizaciones acababan convergiendo y donde nosotros veíamos esos restos fascinantes, ¿no? Hay gente que dice que leer a Charles Fort es subirse a un cometa, ¿no? Qué bonita frase. Es como entrarte en un sistema solar totalmente enloquecido donde convivían distintos tipos de civilizaciones, pero siempre desde un punto especulativo, que eso es muy importante. Él, evidentemente, Charles Fort no sienta cátedra, y esto yo creo que es importante recalcarlo, ¿no? A él le gusta fomentar la especulación, y eso es lo que le da miedo que la ciencia está impidiendo, ¿no? Pero es muy curioso, Pablo, porque hablamos de un pionero, homenajeamos a una rara avis, desde luego, a un punto y aparte en la historia de los divulgadores, escritores, buscadores, y luego, que a mí me gusta mucho homenajearlo, y además que se cumple el centenario de una obra fundamental, que tú además, siguiendo un poco la cadena, Pablo, te esfuerzas en volver a lanzar al público, como hace Pablo en un muy solidario proyecto con Reediciones Anómalas, que nos está dando la oportunidad de volver a encontrarnos con libros pues que ya para muchos no tenían interés y que sin embargo, y además lo sé perfectamente, es una labor absolutamente entusiasta y altruista. ¿Y qué ocurre? Que abriendo por cualquier página decimos lluvias de semillas, insectos, bandadas de pájaros, objetos no identificados por la astronomía, se ponen apariciones de ángeles. O sea, aquí está una Biblia de lo extraordinario, avistamientos en el mar, el fenómeno de las ruedas luminosas en el mar. O sea, lo que contamos aquí como casos, lo que sí nos damos cuenta es que ya ocurría, ya pasaba, pero casi nadie intentaba recoger esa información. Ahí tienes otro libro, porque intentamos siempre culturizar en el sentido de que, y es muy importante, este libro supuso la gran revolución que seguramente hace que nosotros estemos aquí ahora, y que un montón de especialistas en la Europa de los 60, con ese mayo del 68, con esas revoluciones culturales, de repente sepan que hay una Biblia, que es esta, que recoge todos los grandes temas de los que van a ver los asuntos como alienígenas ancestrales, visitantes de las estrellas, poderes de la parapsicología, facultades humanas desconocidas. Bueno, pues ellos beben del pionero que homenajeamos, que es Charles Fort. Sí, sí, de hecho le dedican un capítulo y dan buena cuenta de muchos de sus descubrimientos. Y yo creo que también es importante destacar, porque mucha gente puede criticar ciertos aspectos de las investigaciones de Charles Fort. Es cierto que algunas cosas han envejecido, a lo mejor pueden ser explicables, ¿no?, hoy en día. Pero lo cierto es que él, y eso me parece súper interesante, siempre se nutría de revistas científicas. Y esto creo que le daba muchísima fuerza a todo lo que escribía y a todo lo que hacía, porque al final estaba, por así decirlo, luchando con fuego contra el fuego. Es decir, él estaba utilizando las mismas revistas que estaban dando, por así decirlo, sosteniendo la ilustración, el paradigma racionalista. Él mismo estaba demostrando que había hechos que
intentaban ser marginados, apartados, ser condenados, porque nosotros al final eran los datos condenados, pero luego la gente que intentaba reivindicar estos datos o que estos datos se consideran, también a su vez adquirían ese estatus de condenado, y los lectores de ellos también, ¿no? Entonces al final es una reivindicación de... No abandonó. No. Y de hecho al final él se sintió un poco incomprendido, pero poco a poco empezó a descubrir que mucha gente empezaba a dirigirse y él sentía esta cierta aprensión, ¿no? Porque él se sentía una, como tú has dicho, una rata de biblioteca, una especie de buscador de archivos, un bibliotecario enloquecido, y empezaba gente a presentarle cosas que le estaban pasando y hechos anómalos, ¿no? Y esa bola pues fue convirtiéndose en una bola de nieve, que es lo que hoy en día pues estamos aquí hablando del patrón de la alta extrañeza, que fue Charles Fort. Patrón o santo de la alta extrañeza. Santo maldito, ¿no? Santo maldito, efectivamente, como diría Juan García Tienza, ¿no? Sí. Pero fíjate, Pablo, qué maravilla hubiera sido tener los archivos originales de Fort. Bueno, hay leyendas. ¿Qué pasó con ese archivo? Porque alguien nos preguntará, lógicamente, adherido a la generación, ¿no? que ya todo lo quiere tener ahí, me parece bien. ¿Dónde estarán los archivos de Charles Fort? ¿Qué pasó con ellos? ¿Las partes que se recuperaron? ¿Sabemos algo? ¿O hay mucha leyenda también? Hay leyendas. Hay gente que dice que tenía un piso en Brooklyn lleno de cajas de zapatos y que, como tantos investigadores, pues acabaron dando en el basurero, en el vertedero, ¿no? O que alguien se los incautó. Como le pasó a Tesla, por ejemplo, ¿no? Sí, la famosa historia o no de los extraños agentes de la CIA que cuando Tesla muere van a llevarse todo lo que tiene escrito, ¿no? Vaya, sí. Entonces, bueno, ahí hay bastantes leyendas, pero bueno, ¿quién diera con solo una de esas cajas de zapatos? ¿No han salido? No, en principio... Curioso, en un mundo donde casi todo sale o va saliendo, los archivos de Fort, el pionero, el hombre que hizo el libro de los condenados, mejor título imposible, The Book of the Damned, y que ha quedado como un ejemplo de gran tesón de alguien como un cometa que no se parecía a nadie y que dedicó su vida a decir: ¡Ey! El misterio existe, la realidad